Mientras yo aún lloraba su pérdida, ella ya estaba midiendo las cortinas. Me ordenó limpiar su nueva casa, ignorando la bomba de tiempo que mi padre había dejado en el testamento. El silencio en la casa era denso, pesado, como el aroma de los lirios marchitos que aún quedaban en un jarrón sobre la mesa de centro. Había pasado una semana desde el funeral de mis padres, Silvestre y Hermila. 7 días en los que el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en una neblina de dolor y confusión. Yo, Leonora, a mis 29 años, me sentía como una niña perdida en su propia casa. Estaba sentada en el sofá de la sala, el mismo en el que papá solía leer el periódico cada mañana, abrazando con fuerza el único retrato enmarcado que quedaba de ellos, una foto de su último aniversario. El mundo exterior no existía, solo el eco de sus risas en mi memoria y el frío vacío que habían dejado. Pero para mi hermana Débora, el mundo no solo no se había detenido, sino que parecía girar a una velocidad vertiginosa. A sus 35 años, ella siempre había sido un torbellino de energía, de planes, de ambición. Pero nunca la había visto tan eficiente. Pasó frente a mí sin mirarme, con una cinta métrica en la mano y una expresión de concentración absoluta. Se detuvo frente al gran ventanal y empezó a tomar medidas, murmurando para sí misma. Aquí irán unas cortinas de seda, color marfil, dijo en voz alta, más para sí misma que para nadie. No había ni una pizca de luto en su voz, solo el frío cálculo de una decoradora de interiores. Sentí una punzada helada en el estómago. Mientras yo me aferraba a los recuerdos, ella ya estaba rediseñando el futuro, un futuro en el que nuestros padres eran solo un recuerdo borroso. Esa mañana, nuestro tío Porfirio, el hermano menor de papá y un abogado de gesto severo pero corazón noble, había venido a leer el testamento público. Fue una ceremonia breve y anticlimática. El documento solo mencionaba la división de algunos objetos personales, el reloj de papá para un primo, las joyas de mamá para una tía, y así sucesivamente. Nada sobre la casa, ni sobre la empresa de logística que papá había construido desde cero. Débora asintió con una sonrisa satisfecha, como si todo estuviera saliendo según su guión. Apenas la puerta se cerró tras nuestro tío, Débora se giró hacia mí. Su rostro, que un segundo antes mostraba una falsa solemnidad, se endureció. Bueno, Leonora, comenzó, cruzándose de brazos. Ahora que las cosas están claras, hay que organizar la casa. Obviamente, yo me haré cargo de todo, soy la hermana mayor. Asentí en silencio, sin fuerzas para discutir. Y sobre ti, continuó, mirándome de arriba abajo con una evaluación que me hizo sentir diminuta. Sé que tú, trabajito ese en la computadora no te da para mucho. Así que, por caridad, puedes quedarte aquí. Temporalmente, claro. Mi corazón se detuvo. ¿Temporalmente? Esta era mi casa, tanto como la suya. Puedes usar el cuarto de servicio, el que está junto a la lavandería. Es pequeño, pero para ti sola es suficiente. Cada palabra era un golpe. Su esposo, Genaro, que hasta ese momento había permanecido en silencio como una sombra, pareció tomar eso como una señal. Sin decir nada, se dirigió a mi habitación, mi santuario desde la infancia, y comenzó a sacar mis cosas en cajas de cartón. Lo vi pasar con mis libros, mis bocetos, mi vida entera empaquetada. Piénsalo como un favor, dijo Débora, su voz teñida de una falsa generosidad que me revolvió el estómago. Así te ahorras una renta, al menos hasta que encuentres un trabajo de verdad. Esa frase, un trabajo de verdad, era su forma favorita de menospreciar mi carrera. No entendía, o no quería entender, que mi trabajito, como diseñadora de interfaces para una empresa de tecnología en San Francisco me daba más independencia económica de la que ella jamás había tenido. Pero en ese momento, la lógica no importaba. Solo importaba la cruda realidad. En el lapso de una semana, había perdido a mis padres y, ahora, estaba perdiendo mi hogar. Vi a Genaro apilar mis cajas en el pasillo, junto a la puerta del húmedo y oscuro cuarto de servicio, y por primera vez, entendí que el duelo por mis padres era solo el principio de mi dolor. La puerta del cuarto de servicio se cerró con un clic definitivo, encerrándome con mis cajas y el olor a humedad y detergente. La única ventana,
alta y pequeña, daba a un muro de ladrillos grises. Me senté en el borde de la estrecha cama individual, sintiendo el metal frío a través de mis pantalones. Este cuarto, que siempre había sido un lugar de paso, un depósito de cosas olvidadas, era ahora mi universo. Y en la soledad de esas 4 paredes, los fantasmas del pasado no tardaron en aparecer. Mi vida se convirtió en un museo de injusticias, y yo era la única visitante. Mi mirada se posó en la caja que contenía mi equipo de trabajo. Dentro, debajo de cables y tabletas gráficas, estaba mi computadora portátil de alta gama. No era solo una herramienta, era un monumento a un secreto, a la única alianza verdadera que había tenido en esa casa. Recordé perfectamente el día, hace unos 5 años, en que mi padre, Silvestre, me la entregó. Mi madre y Débora se habían ido de compras. Él me llamó a su estudio, cerró la puerta y sacó una caja grande de debajo de su escritorio. «Esto es para ti», me dijo con una sonrisa cómplice. Mis ojos se abrieron como platos. Era la computadora más potente del mercado, un equipo con el que solo había soñado. «Papá, esto es demasiado caro», balbuceé. Él puso un dedo sobre sus labios. «Tu madre y tu hermana piensan que esto es un juego, un pasatiempo. Yo no. Yo veo tu talento, he visto tus diseños. Esto no es un regalo, mi hija. Es una inversión en tu talento. Que sea nuestro secreto». Ese día, entendí que mi padre no solo me quería, me veía, me comprendía. Y esa computadora se convirtió en el símbolo de su fe en mí, una fe que ahora parecía ser lo único que me quedaba. El recuerdo de su apoyo incondicional hizo que otra memoria, una más amarga, emergiera con fuerza. Tenía 21 años y había ganado una beca para un semestre de intercambio en Canadá, una oportunidad de oro para mi carrera. Estaba eufórica, haciendo planes, soñando con el futuro. 2 semanas después, Débora anunció su compromiso con Genaro. Y no quería una boda sencilla. Quería un evento digno de la realeza, uno que pusiera a nuestra familia en el mapa social, como ella decía. El presupuesto se disparó. Una noche, mis padres me sentaron en la sala. Mi madre, Hermila, con su habitual tono conciliador, me explicó la situación. «Hija, sabes que te apoyamos, pero, la boda de tu hermana, es una sola vez en la vida». Mi padre permaneció en silencio, con la mirada perdida, una mirada que yo interpreté como resignación. Me pidieron que renunciara a la beca. El dinero que habían ahorrado para mis estudios se necesitaba para el vestido de novia, para el banquete, para las apariencias. «Te lo compensaremos, te lo prometo», dijo mi madre. Lloré en silencio esa noche, no solo por la oportunidad perdida, sino por la dolorosa lección. Las necesidades silenciosas de la hija responsable siempre serían eclipsadas por los caprichos ruidosos de la hija dorada. Y la compensación, por supuesto, nunca llegó. Y luego estaba el coche. Mi primer coche, comprado con el dinero que había ganado en mi primer trabajo como freelance. Era modesto, de segunda mano, pero era mío. Mi tesoro. Débora, cuyo coche nuevo siempre estaba en el taller por su manejo descuidado, me lo pedía constantemente. Una tarde, lo tomó sin mi permiso para ir a una fiesta. No regresó hasta la madrugada, y el coche tampoco. Lo había chocado contra un poste. Cuando la enfrenté, se echó a llorar, diciendo que yo la estresaba, que el coche seguro tenía algún fallo mecánico. La narrativa se invirtió en un instante. Yo pasé de ser la víctima a ser la culpable por tener un coche viejo e inseguro. Mis padres, agotados de sus dramas, mediaron de la peor forma posible, me prestaron dinero para la reparación, un dinero que tuve que devolverles de mi propio sueldo. Débora ni siquiera se disculpó. Cada uno de esos recuerdos era una pieza en el mosaico de mi vida, un patrón de sacrificio y anulación. Siempre había cedido por amor, por mantener una paz familiar que ahora me daba cuenta de que era una farsa. El amor de mis padres era real, pero su justicia era ciega, siempre inclinada hacia la hija que más ruido hacía. Y el amor de mi hermana, ahora, en el silencio de este cuarto húmedo,
me enfrentaba a la aterradora posibilidad de que nunca había existido en absoluto. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que mi vida se redujo a 2 espacios, el pequeño cuarto de servicio y la pantalla brillante de mi computadora. Durante el día, me sumergía en mi trabajo, diseñando mundos digitales, creando experiencias de usuario fluidas y elegantes para una empresa que valoraba mi talento y me pagaba generosamente por él. Era mi única vía de escape, mi única parcela de dignidad. Pero en cuanto cerraba la laptop, la realidad me golpeaba con la fuerza de una bofetada. Me había convertido, de facto, en la sirvienta no remunerada de la casa. Mi rutina era un ciclo de humillaciones silenciosas. Me levantaba antes que nadie para preparar el café como a Débora le gustaba, cargado y sin azúcar. Limpiaba los platos del desayuno que ella y Genaro dejaban en el fregadero. Lavaba su ropa, planchaba sus camisas, iba al supermercado con una lista de compras que parecía la de un restaurante. Ellos habían asumido el papel de señores de la casa con una naturalidad pasmosa. Se paseaban en batas de seda, daban órdenes casuales y nunca, jamás, daban las gracias. Yo era invisible, un fantasma funcional que mantenía la casa en orden. La gota que derramó el vaso llegó una noche de sábado. Débora decidió organizar una cena para impresionar a unos posibles socios de Genaro. Llevaba una semana planeándolo, lo que para ella significaba darme una lista interminable de tareas. Leonora, quiero que prepares la cochinita pibil de la abuela, me ordenó. Y asegúrate de que la casa esté impecable. La esposa de uno de ellos es muy observadora. Pasé 2 días cocinando, limpiando cada rincón de la casa que una vez fue mía. Cuando llegaron los invitados, me vi relegada a la cocina, saliendo solo para servir las bebidas y los platos. Débora me presentaba con una sonrisa condescendiente, ella es mi hermanita, Leonora. Es muy casera, siempre le ha encantado ayudar en la cocina. Mentía con una facilidad que helaba la sangre. Estaba sirviendo el postre cuando ocurrió. Camila, la esposa de uno de los socios y una mujer cuya arrogancia se podía oler a metros de distancia, me miró con una curiosidad fingida. ¿Y tú, Linda, a qué te dedicas?, me preguntó, arrastrando las palabras. Además de esta deliciosa comida, claro. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. Soy diseñadora de interfaces de usuario, respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. Antes de que pudiera explicar más, Débora soltó una carcajada sonora y teatral que hizo que toda la mesa se girara hacia ella. ¡Ay, mi Leonora!, exclamó, dándome una palmadita en el brazo como si fuera una mascota. Ella y sus hobbies. Se pasa el día dibujando cositas en la computadora. Es adorable, de verdad. Hizo una pausa dramática y luego, dirigiéndose a toda la mesa, añadió, es nuestra alma de artista. Pero todos tenemos la esperanza de que algún día encuentre un camino serio, ya saben, un trabajo de verdad. El silencio que siguió fue atronador. Vi las miradas de los invitados, una mezcla de lástima y diversión. Vi la sonrisa triunfante de Débora y la mirada satisfecha de Genaro. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo. No era solo el menosprecio a mi carrera, a mi pasión, a mi éxito. Era la humillación pública, la anulación total de mi identidad frente a extraños. Me había convertido en un chiste, en un accesorio para que mi hermana pudiera brillar. Me retiré a la cocina con la excusa de buscar más café, pero mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la jarra. Me apoyé en el mostrador, respirando agitadamente. Sentí una oleada de culpa, una culpa amarga y profunda. Culpa por haberlo permitido, por haberme quedado callada, por haber traicionado la fe que mi padre había depositado en mí. Él me había dado las herramientas para ser libre, y yo las estaba usando para sobrevivir en mi propia prisión. En ese momento, en la soledad de la cocina, mientras las risas de la cena llegaban amortiguadas, tomé una decisión. El luto había terminado. La paciencia se había agotado. El tiempo de ser la hermana buena y comprensiva había llegado a su fin. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama estrecha,
con las palabras de Débora resonando en mi cabeza como un eco venenoso, un trabajo de verdad. La humillación de la cena no se había disipado, al contrario, había fermentado en mi interior, convirtiéndose en una rabia fría y lúcida. Ya no había tristeza, ni autocompasión. Solo una claridad cristalina. Habían cruzado una línea, una que yo misma, por cobardía, había dejado que se moviera cada vez más lejos. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la pequeña ventana, me levanté. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Fui a la caja de cartón que contenía mis pertenencias más preciadas, aquellas que no había querido desempacar en ese cuarto deprimente. En el fondo, debajo de álbumes de fotos y cartas viejas, había una pequeña caja de madera de cedro. Era una caja que mi padre me había dado una semana antes del accidente, el día de mi último cumpleaños con él. Guarda esto en un lugar seguro, hija, me había dicho, su voz inusualmente seria. Y solo ábrela si alguna vez sientes que ya no puedes más. Solo en ese momento. En su momento, no entendí la gravedad de sus palabras. Pensé que era un gesto sentimental, quizás contenía un viejo reloj o una pluma. Ahora, su advertencia cobraba un sentido premonitorio y aterrador. Me senté en el suelo, con la caja sobre mi regazo. La abrí. Dentro no había ningún objeto de valor, solo un sobre grueso, sellado con lacre y con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y firme de mi padre, Leonora. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había varios documentos y una carta de 3 páginas. Empecé a leer. Mi querida Leonora, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y que yo ya no estoy ahí para protegerte. Perdóname, hija. Perdóname por no haber tenido la fuerza en vida para poner las cosas en su lugar, por haber priorizado una paz familiar que era frágil y falsa. Siempre supe de la naturaleza de tu hermana, de su egoísmo, y de la peligrosa ambición de su esposo. Vi cómo te sacrificabas una y otra vez, y mi cobardía me impidió intervenir como debía. Las lágrimas nublaron mi vista. Cada palabra era un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía tan abiertas. Él lo había visto todo. Pero un hombre cobarde también puede ser un hombre previsor, continuaba la carta. No podía cambiar a tu hermana, pero sí podía protegerte a ti y el legado que construí con tanto esfuerzo. El testamento que Porfirio leyó fue una farsa, una formalidad para ganar tiempo. La verdad, mi niña, está en los documentos que tienes en tus manos. He pasado los últimos 5 años creando una estructura legal inquebrantable para asegurarme de que el futuro de nuestra familia y de nuestra empresa quede en las manos de la única persona en quien confío plenamente, tú. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Revisé los otros documentos. Eran actas constitutivas, contratos, documentos de un fideicomiso. Todo era complejo, legal, pero el resumen era claro como el agua. Cuando sientas que es el momento, concluía la carta, cuando ya no puedas soportar un día más, llama a tu tío Porfirio. Él es el albacea de mi verdadero testamento y conoce cada detalle de este plan. Él sabe qué hacer. Sé valiente, Leonora. Eres más fuerte de lo que crees. Usa el poder que te estoy dando no para la venganza, sino para la justicia. Recupera lo que es tuyo. Recupera tu vida. Con todo mi amor, papá. Doblé la carta y la guardé en el sobre. La rabia de la noche anterior se había transformado en una determinación de acero. Mi padre no me había abandonado. Me había dejado un mapa, una estrategia, un arma. Me había dejado la justicia en mis manos. Me levanté del suelo, ya no como la víctima temblorosa, sino como la heredera de un plan maestro. Tomé mi teléfono. Marqué el número de mi tío. Sonó 2 veces antes de que contestara. «¿Tío Porfirio?», dije, mi voz firme, sin un ápice de duda. «Soy Leonora. Ya no puedo más. Es hora de hacer lo que papá planeó». La semana que siguió a esa llamada fue la más extraña de mi vida. Por fuera, nada cambió. Seguí con mi rutina de sirvienta silenciosa, preparando comidas que apenas probaba,
limpiando una casa que ya no sentía mía. Pero por dentro, una revolución estaba en marcha. Cada orden de Débora, cada mirada despectiva de Genaro, ya no me hería. Las veía como las últimas bravuconadas de un régimen a punto de caer. Estaba jugando un papel, esperando el momento exacto para la escena final. Hablaba con mi tío Porfirio a diario, en llamadas cortas y codificadas desde el pequeño jardín trasero. Él me daba instrucciones, me preparaba. La maquinaria de la justicia, puesta en marcha por mi padre años atrás, finalmente estaba en movimiento. El día llegó un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina, lavando los platos del desayuno, cuando sonó el timbre. Débora, que estaba en la sala revisando catálogos de muebles, gritó con fastidio: «Leonora, abre la puerta». «¿No ves que estoy ocupada?». Sequé mis manos y caminé hacia la entrada. Al abrir, me encontré con mi tío Porfirio. Pero no venía solo. A su lado había dos hombres de aspecto formidable, ambos con trajes oscuros y maletines de cuero. Parecían sacados de una película de abogados, serios e imponentes. Débora se levantó del sofá al verlos, su expresión cambiando de la molestia a la sospecha. «Tío. ¿Qué es esto? Si vienes a traerme más papeles de la herencia, déjalos ahí y ya los veremos». «No he venido a dejar papeles, Débora», respondió Porfirio, su voz resonando en la sala. «He venido a presidir una reunión de carácter urgente e inaplazable sobre la transferencia de activos y la titularidad de esta propiedad. Una reunión a la que Leonora también está convocada». Justo en ese momento, salí de mi cuarto. Pero no era la Leonora de siempre, la de los vaqueros desgastados y la camiseta vieja. Llevaba puesto un traje sastre color grafito que había comprado online la semana anterior, un conjunto que gritaba poder y profesionalismo. Mi cabello estaba recogido en un moño pulcro y mi maquillaje era discreto pero intencionado. Débora me miró de arriba abajo, una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. «¿Y tú? ¿A qué estás jugando? ¿Te disfrazaste para una entrevista de trabajo?». La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Y con la voz más calmada que jamás había usado, respondí: «No, Débora. No me disfracé. Simplemente, me vestí para mi trabajo». La confusión en su rostro fue el primer indicio de su derrota, y fue absolutamente delicioso. «Por favor, tomen asiento», dijo el tío Porfirio, su voz no admitía réplica. Señaló el sofá grande para Débora y Genaro, y una de las sillas individuales para mí. Él y sus dos socios se sentaron frente a nosotros, convirtiendo la mesa de centro en una mesa de juntas improvisada. La atmósfera, antes cargada de la arrogancia de mi hermana, ahora estaba electrificada por una tensión casi insoportable. Genaro se removía incómodo, mientras Débora mantenía una fachada de desafío, aunque sus ojos delataban su nerviosismo. Porfirio abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa, de color azul oscuro. La puso sobre la mesa con un sonido seco y definitivo. «Como saben», comenzó, «el documento que leí tras el funeral era una disposición preliminar de bienes personales. Era la voluntad de mi hermano que así fuera, para cumplir con las formalidades iniciales». Hizo una pausa, mirando directamente a Débora. «Sin embargo, el verdadero testamento, el que dicta el destino de todo el patrimonio de Silvestre, es este». El corazón me martilleaba en el pecho, pero mantuve mi expresión neutra, una máscara de calma que había ensayado durante días. «Hace 5 años», continuó Porfirio, preocupado por el futuro de su legado, «mi hermano Silvestre tomó una serie de decisiones estratégicas. Creó un fideicomiso irrevocable. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. A este fideicomiso transfirió el 100% de la propiedad de esta casa, así como el 80% de las acciones de Logística del Valle, la empresa familiar». La cara de Débora empezó a perder color. «¿Un fideicomiso? ¿De qué estás hablando? Papá nunca nos dijo nada». «No tenía por qué hacerlo», replicó Porfirio con frialdad. «Y aquí», dijo sacando un segundo documento, «está el acta de nombramiento de la única beneficiaria y presidenta vitalicia de dicho fideicomiso». Deslizó el papel sobre la mesa. En la parte superior,
claro e inconfundible, estaba mi nombre, Leonora Vargas. No, gritó Débora, poniéndose de pie de un salto. Eso es imposible. Es un fraude. Ella lo manipuló, lo envenenó en sus últimos días. Siéntese, Débora, ordenó Porfirio. Cada documento está notariado, es legalmente blindado y fue firmado por su padre con plenas facultades mentales, con testigos presentes. Leonora es, desde este preciso instante, la dueña legal de esta casa y la accionista mayoritaria de la empresa. A usted, dijo, sacando un último papel, su padre le ha dejado el 20% restante de las acciones, pero en forma de una pensión mensual, condicionada a su buen comportamiento y a que no impugne este testamento. Genaro estaba pálido como un fantasma, con la boca abierta. Débora, por otro lado, estaba roja de furia. No me quedaré de brazos cruzados. Te demandaré, Leonora. Te destruiré. Y entonces, llegó el momento del segundo acto. La verdadera genialidad del plan de mi padre. En medio de los gritos de mi hermana, Porfirio, con una calma teatral, sacó una segunda carpeta de su maletín, esta de color rojo. Me alegro de que mencione las acciones legales, Débora, dijo, porque eso nos lleva al segundo punto de esta reunión. La abrió. Dentro había copias de contratos, estados de cuenta bancarios, registros de propiedad. Durante los últimos 6 meses, explicó Porfirio, su voz cortando el aire como un bisturí, usted y su esposo, usando una copia del testamento preliminar y poderes notariales falsificados, han procedido a hipotecar esta propiedad. Además, han utilizado los activos de Logística del Valle, como garantía para obtener un préstamo sustancial, por valor de 5 millones de pesos, de una financiera privada llamada Inversiones Segura, S.A. Si antes Genaro estaba pálido, ahora parecía que iba a desmayarse. La cara de Débora se transformó de la ira al pánico puro. Un préstamo, continuó Porfirio, saboreando cada palabra, que usaron para cubrir las deudas de juego y los negocios fallidos del señor Genaro, y que, por cierto, no han pagado en los últimos 2 meses. El silencio que cayó sobre la sala fue tan profundo que podía oír mi propia respiración. Débora me miró, sus ojos llenos de un odio desesperado, como si yo fuera la culpable de sus malas decisiones. Pero aquí viene lo interesante, dijo Porfirio, inclinándose hacia adelante. Resulta que Inversiones Segura, S.A., tuvo problemas financieros recientemente. Y fue adquirida en su totalidad por un nuevo inversionista hace apenas 2 semanas. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi física. Su nueva acreedora, dijo finalmente, mirándolos fijamente. La dueña legal de su deuda de 5 millones de pesos, es la señorita Leonora. El mundo pareció detenerse. La expresión en el rostro de Débora fue una obra maestra de horror. Comprendió en un instante. No solo había perdido la herencia. No solo era una inquilina en la casa de su hermana. Era una deudora. Y su destino, su libertad financiera y posiblemente su libertad legal, ahora descansaban, por completo, en las manos de la hermanita adorable, a la que había humillado durante meses. El colapso de Débora fue instantáneo y total. El grito que salió de su garganta no fue de ira, sino de pura desesperación, el sonido de un animal atrapado. Se desplomó en el sofá, su rostro contorsionado en una máscara de incredulidad y terror. No, no puede ser, sollozó, mirando a Genaro con ojos desorbitados. ¿Lo sabías? Tú me metiste en esto. Genaro, por su parte, parecía haberse encogido. Estaba mudo, con la mirada fija en la carpeta roja sobre la mesa como si fuera una serpiente a punto de morder. El sudor perlaba su frente. Por primera vez, veía en él no al hombre arrogante y manipulador, sino a un cobarde acorralado. Me levanté. Todos los ojos se posaron en mí. Me acerqué a la ventana, la misma que Débora había estado midiendo para sus cortinas de seda, y miré hacia el jardín que mis padres habían cuidado con tanto amor. Me tomé un momento, respirando profundamente, sintiendo el poder no como una oleada de euforia, sino como una calma fría y pesada. El poder de la justicia. Me giré para enfrentarlos. Mi voz,
Cuando hablé, era tranquila, mesurada, desprovista de la furia o el dolor que había sentido. Era la voz de una ejecutiva, de la dueña de la situación. Tienen 30 días, dije, y las palabras colgaron en el aire, cada una con el peso de una sentencia. 30 días para desalojar mi propiedad. Débora levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas que no me conmovieron en lo más mínimo. Leonora, por favor, somos hermanas. No puedes hacernos esto. ¿Hacerles qué, Débora? Respondí, arqueando una ceja. ¿Pedirte que te vayas de mi casa, la misma casa en la que me asignaste el cuarto de servicio? ¿La misma casa que hipotecaste ilegalmente a mis espaldas? Me crucé de brazos. Considera los 30 días un acto de generosidad. Podría llamar a la policía ahora mismo y denunciarlos por fraude. La mención del fraude hizo que Genaro finalmente reaccionara, encogiéndose aún más en su asiento. Y sobre la deuda, continué, dejando que la frase flotara. Me dirigí a los socios de mi tío. Señores, les pido que inicien una auditoría completa de las finanzas de Logística del Valle de los últimos 6 meses. Quiero un informe detallado de cada peso que ha salido de la empresa sin mi autorización. Luego, volví mi mirada a Débora y Genaro. Ya decidiremos si procedemos legalmente con el cobro de la deuda y los cargos por malversación de fondos. Supongo que dependerá de su cooperación durante este periodo de transición. La amenaza era clara, implícita pero ineludible. Su futuro estaba completamente en mis manos. Ya no había gritos, ni súplicas. Solo un silencio aplastante, el silencio de la derrota absoluta. Vi a mi hermana, la hija dorada, la reina de la casa, reducida a una figura temblorosa, despojada no solo de su herencia, sino de su poder, de su arrogancia, de su propia identidad. La justicia de mi padre había sido poética, precisa y devastadora. Han pasado 6 meses desde aquel día. La casa ya no huele a tensión ni a tristeza. Huele a pintura fresca, a madera nueva y al café que preparo cada mañana en mi cocina reluciente. He revitalizado no solo el espacio físico, sino también el legado de mi padre. Logística del Valle, bajo mi dirección, ha entrado en el siglo XXI. Implementé un nuevo sistema de software, optimicé las rutas y lo más importante, traté a los empleados con el respeto que mi padre siempre les tuvo, un respeto que Débora y Genaro habían olvidado. La empresa está prosperando más que nunca. El cuarto de mis padres, un santuario de dolor durante meses, lo he transformado en mi estudio de diseño. Es un espacio lleno de luz, con grandes ventanales que dan al jardín. Aquí es donde realmente me siento yo misma, donde el espíritu inversor de mi padre y mi propia creatividad finalmente conviven en armonía. ¿Y Débora y Genaro? Cumplí mi palabra. Desalojaron la casa en silencio. Viven en un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. La auditoría reveló un desfalco considerable, pruebas suficientes para enviarlos a ambos a la cárcel por años. Pero no ejecuté la deuda ni presenté cargos criminales. En cambio, mantengo esa carpeta roja en la caja fuerte de mi oficina, no como un arma, sino como una garantía. Como un último acto de piedad, y en honor a la memoria de mi padre, que a pesar de todo nunca habría querido ver a su hija completamente desamparada, le sigo depositando a Débora la pensión básica que él estipuló. Es suficiente para que vivan con modestia, un recordatorio constante de lo que perdieron. A veces me llama, su voz melosa, intentando una reconciliación que ambas sabemos que es imposible. Respondo con cortesía, pero mantengo una distancia infranqueable. Mi padre me dio el poder para reclamar mi dignidad, para asegurar mi futuro y para impartir justicia. Y cada día me enfrento a la misma pregunta. ¿Hice lo correcto al mostrar esta piedad, al mantenerlos a flote aunque sea mínimamente, o debí dejar que enfrentaran todo el peso de la ley por su traición? Gracias por acompañarme en mi historia. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?